Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 14 de abril, lunes de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes de la Semana Santa, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. En este lunes santo empezamos leyendo esta parte del libro del profeta Isaías, donde se nos habla sobre el siervo de Yahvé. Y estas son las primeras palabras que hemos leído justamente. Miren a mi siervo, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Ese siervo que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, a quien yo sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Recuerda cómo son estas palabras, las mismas palabras que hemos escuchado en la transfiguración del Señor, cuando la voz del Padre se escuchó y dijo, hagan lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque este es mi Hijo en quien tengo todas mis complacencias, con lo cual se nos muestra justamente cómo las palabras del profeta Isaías están cumpliéndose en nuestro Señor Jesucristo. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Pero aquí viene lo extraño. ¿Cómo va a hacer brillar la justicia sobre las naciones? ¿Cómo va a realizar la salvación que se está prometiendo en este texto de Isaías? No gritando, no clamando, no haciendo oír su voz por las calles, no rompiendo la caña resquebrajada, no va a apagar la mecha que aún humea. ¿Qué quiere decir? Que no va a realizarlo con violencia, que por el contrario, va a poner la otra mejilla. Qué importante es analizar esto en esta Semana Santa, cuando lo que tenemos que contemplar es justamente esa pasión de nuestro Señor, que ha sido la salvación para nosotros, pero el método de la salvación, la lógica de la salvación, ¿cuál ha sido? No responder al mal con mal, no responder a la violencia con violencia, no ponerse al mismo nivel de los que hacen el mal, sino elevarse. Y ese es el camino de la salvación, ese es el camino que debemos seguir cada uno de nosotros. Por eso además promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará.
hasta que haya establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Fíjate cómo se nos dice que ese silencio de Jesús que vamos a contemplar con tanta profundidad en su pasión es un silencio que se extiende para llevar la enseñanza a todos. Habla el Señor, aquel que ha creado todas las cosas, del cual provienen todas las cosas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé y te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Fíjate cómo estas palabras se unen a esas palabras de la última cena de nuestro Señor, donde tomando el cáliz que ha dicho, esta es la sangre de la nueva alianza, la sangre derramada de nuestro Señor que constituye efectivamente esa nueva alianza para ser luz de las naciones, para que abran los ojos los ciegos, para sacar a los cautivos de la prisión, de la mazmorra, a los que habitan en las tinieblas, es decir, para entregarnos verdaderamente la liberación que nos ofrece el Señor, una liberación que no es una liberación temporal, sino la verdadera salvación, la liberación del pecado y la liberación de la muerte. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Primera reflexión preciosa que nos ofrece el Evangelio de hoy. Iniciamos justamente leyendo que 6 días antes de la Pascua. ¿Qué día es hoy? Lunes Santo. ¿Cuánto falta para la Pascua? 6 días. Esto nos permite ubicarnos en lo que ha sucedido en la última semana de vida de nuestro Señor antes de su pasión en la cruz, antes justamente de la celebración en la Pascua. Y este es un itinerario muy hermoso que podemos hacer durante esta semana. Acompañar al Señor. Lo haremos de una forma mucho más precisa a partir del Jueves Santo, viviendo ese triduo pascual, viviendo justamente la celebración de la Última Cena, pasando con el Señor en el Huerto de los Olivos, caminando con Él en ese camino de la cruz, en ese Vía Crucis, viviendo su pasión, su muerte, y después acompañando a nuestra Madre Santísima en espera de la resurrección. Pero esto lo podemos aplicar no solo para el jueves, el viernes, el sábado, sino que lo podemos aplicar durante toda la semana. Ponernos en compañía con el Señor. Y los evangelios de estos días nos van a ayudar en ese sentido. Qué hermoso es efectivamente tener toda esta semana con ese itinerario. Yo voy a caminar con Jesús, voy a estar con Jesús, voy a acompañar a Jesús. Y entonces voy a vivir de una manera
mucho más profunda esa Semana Santa. ¿Qué ocurre 6 días antes de la Pascua? Jesús va a Betania, donde vivía Lázaro, a ese que ha resucitado de entre los muertos, y allí le ofrecen una cena. Marta sirve, Lázaro está sentado a la mesa. Y entonces ocurre esa escena preciosa, donde María toma una libra de perfume de nardo auténtico. Este dato a nosotros nos puede significar muy poco, pero es un dato de que es un perfume muy costoso. Y Judas se encargará de transmitirnos efectivamente lo costoso que era ese perfume. ¿Qué hace María? Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Qué hermoso gesto de devoción, qué hermoso gesto de amor, qué hermoso gesto de piedad. Qué hermoso ver que efectivamente María no considera que está desperdiciando aquel perfume, todo el contrario. Y esta acción va a ser respaldada por nuestro Señor. Y esta escena entonces se vuelve una escena tan importante. ¿Por qué? Porque entonces aparece Judas, que ya sabemos perfectamente quién es. Sabemos perfectamente dónde tiene puesto su corazón y comienza a quejarse. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios? Para dárselo a los pobres. Fíjate cómo argumenta lo que tienen que hacer otros, no lo que tiene que hacer él. Ya esto siempre te va a marcar muy profundamente cuando este tipo de comentarios son acertados o vienen de un corazón muy egoísta, de un corazón que tiene su pretensión en otro lado. ¿A qué me refiero? Cuando no soy yo el que me preocupo de lo que tengo que hacer con mis bienes. Si yo quiero entregar mis bienes a los pobres, qué bien, maravilloso. No, los otros tienen que hacerlo. Cuando el argumento de una persona parte en lo que otros tienen que hacer, pero yo no asumo esa acción como mía, entonces ya sabemos que hay algo distorsionado, ya sabemos que hay algo enfermo ahí. Fíjate cómo este argumento se va a repetir a lo largo de los siglos y seguimos escuchándolo una y otra vez, siempre del mismo tipo de personas. Yo el otro día recibía justamente un comentario así. Ay, ¿por qué en vez de hacer esto no hacen no sé qué con los pobres y no hacen no sé cuánto y no hacen acá? Y entonces yo le dije a esa persona, me sumo a tu iniciativa. Dime cómo ayudo a la labor que estás realizando. ¿A qué labor? Me dice. Bueno, si te estás quejando, me imagino que es porque tú tienes una labor organizada a favor de la cual estás pidiendo este beneficio. Dime cómo te ayudo en tu misión. Dime cómo te ayudo en esa obra maravillosa que estás realizando a favor de los necesitados. No, yo no hago nada. Yo no hago nada. Yo no hago nada, pero me quejo de lo que hacen los otros. Yo no hago nada, pero me parece que no debes hacer tú esto, sino que deberías hacer esto otro. Ya vemos cómo hay un desorden profundo en el corazón. Ese corazón que parte siempre de juzgar sobre todo lo que no conoce. Lo que no conoce. Hacer un juicio a partir solo de una partecita de la realidad. Y a partir de esa partecita querer decir grandes cosas como si pudiera conocerlas, con ideas que son desbaratadas. ¿Cuántas veces has tenido que escuchar el mismo argumento de la iglesia debería vender todos sus bienes y darlo a los pobres? ¿Cuáles bienes? Las iglesias. Las obras de arte que se han hecho a lo largo de los siglos. ¿A quién se las vamos a vender? ¿Vamos a vender las iglesias para que se haga qué? ¿Para convertirlas en un centro comercial? ¿Para convertirlas en un centro social? Como lamentablemente ha ocurrido en muchas partes del mundo. ¿Para qué? ¿A quién se las vamos a vender? ¿Y qué solución vamos a dar a los problemas? No, se va a acabar la pobreza del mundo.
Se va a acabar la pobreza del mundo porque la iglesia vende sus bienes. No sé si estamos viviendo en un mundo tan absurdo y tan loco. Oye, si el mundo decide vivir con generosidad, definitivamente el mundo no es un lugar de despojos donde no hay riquezas para todos. El problema de la distribución de riquezas no es porque Dios ha hecho una creación pobre, no es porque Dios nos ha dado una existencia miserable, sino por culpa del egoísmo profundo del corazón. La iglesia puede vender todos sus bienes y no se van a solucionar los problemas porque el mismo egoísmo que maneja el corazón humano hoy lo seguirá manejando mañana. Yo de lo que me tengo que preocupar por eso es de trabajar por esa justicia desde mi capacidad, desde el lugar donde yo estoy. ¿Qué responde Jesús a esta afirmación de Judas? Bueno, primero Juan nos dice claramente, esto no lo dijo porque le importaran los pobres. Y es algo sumamente lamentable siempre, el querer utilizar a otras personas como escudo para mi egoísmo. Es como cuando una persona te argumenta una realidad que no es la suya. Pasa típicamente, por ejemplo, cuando uno habla sobre esa apertura a la vida que tiene que tener un matrimonio. Y te dice, ah, pero una mujer que vive en unas condiciones dramáticas. ¿Tú eres esa mujer? ¿Tú eres esa? No uses a otras personas para excusarte en tu egoísmo, para argumentar que como esa mujer que ni siquiera la conoces y ni siquiera la has ayudado, pero la estás utilizando como escudo para tu egoísmo. No, nosotros no tenemos por qué utilizar a otras personas para justificarnos. Y peor a otras personas que pasan situaciones difíciles y dramáticas. Yo tengo que observar mi realidad y mi realidad de acuerdo a lo que me pide el Señor, no querer excusarme en otros. Esta es la actitud de Judas Iscariote, que no solo no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y entonces Jesús le responde, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Esta es una frase dramática del Señor. Es una frase sumamente dramática. ¿Por qué? Porque se va a acabar la pobreza en el mundo alguna vez. El Señor nos acaba de decir que no. A los pobres los van a tener siempre con ustedes. Ah, ¿significa entonces que no necesitamos cambiar la realidad social? No, necesitamos siempre luchar contra las injusticias sociales. Necesitamos siempre luchar para buscar el porvenir. Pero en ningún momento el Señor nos ha prometido que las injusticias en este mundo se van a acabar. En ningún momento nos ha prometido que todos vamos a ser generosos y buenos. En ningún momento nos ha prometido que todo va a ser prosperidad y bienestar. No es la promesa que nos ha hecho el Señor. La promesa que nos ha hecho el Señor es la vida eterna. Los pobres los van a tener siempre con ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no elimina la pobreza? Porque esa es tu misión, la mía, no la misión de Dios. No es por el egoísmo de Dios que existe la pobreza, es por tu egoísmo, por el mío. Yo soy el que tengo que esforzarme en cambiar esa situación. Y el Señor nos dice entonces, es justo que ella haya usado todo este perfume porque a mí no me van a atender siempre. Es decir, que está diciendo el Señor que esos actos de piedad que nosotros realizamos, es justo que los realicemos con amor, que demostremos efectivamente ese cariño y cuando podemos darle al Señor gloria y cuando podemos darle al Señor lo mejor, eso es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, la multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí y acudió. ¿Por qué? Porque no solo querían verlo a él, sino también a Lázaro. Y mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Los sumos sacerdotes deliberan para matar a Lázaro.
para matar a Lázaro. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Lázaro? Nada, no ha hecho absolutamente nada, pero como Jesús le ha vuelto a dar la vida después de haber muerto, se vuelve incómodo para ellos. Ya vemos la profundidad de ese corazón que no anhela lo bueno, que no anhela la verdad, sino que anhela solamente su propia conveniencia, no importa a costa de qué. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz y santa semana para todos.